Vamos a esperar unos momentitos más para poder empezar esta capacitación, chicos. ¿Qué tal? Buenos días, Merly. Buenos días, Edith. Irma. Buen día, ingeniero. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, estimadas. Gracias por su asistencia, chicas. Vamos a esperar unos minutitos más. Ahorita vamos 10 personas para poder empezar la capacitación. Bueno, comentarles, ¿no? De que ahora estamos haciendo los certificados con un link especial, ¿no? Donde nosotros vamos a colgar a todos los certificados que nosotros estamos emitiendo, ¿no? De tal manera de que al momento en que quieran necesitar de estos certificados, pues estos están también colgados en una página, ¿no? ¿Ya? Eso también importantísimo, ¿no? Porque nos ayuda a que nuestros certificados estén ahí presentes, lo tengamos al momento de que podamos presentarlo para cualquier cosa que necesitamos, ¿no? Si necesitamos para un trabajo posterior, necesitamos para estudios de repente, ¿no? Que a veces nos lo piden. ¿Qué tal, señor Reiner? ¿Cómo está? Buenos días. Nos puede ayudar, ¿no? Todos estos certificados, ¿no? De que tenemos conocimiento en seguridad, tenemos conocimiento en recojo de residuos, en gestión de residuos, tenemos conocimientos en bioseguridad. Todo eso lo podemos demostrar con los certificados que tenemos, que ahora tienen un código QR, que ustedes al acceder al código QR pueden ahí descargar ya su certificado, ¿no? En caso de que por A o B se les pierda, o si es que quieren, ¿no? Verificar si es que sus certificados son originales, con ayuda del código QR van a poder hacerlo, ¿no? Eh, Eso sí, pero para poder yo generar estos certificados necesito que pues hagan su evaluación al finalizar la exposición, ¿no? Al final de la exposición les voy a pasar un link para que hagan su examen vía formulario de Google, y a través del formulario de Google, pues es que nosotros vamos a poder captar sus datos, ¿no? Los datos de su asistencia, los datos de lo que han captado, ¿no? De la evaluación, que como siempre la evaluación nosotros la resolvemos acá, ¿no? No hay necesidad de que pues las preguntas sean muy difíciles, sino más que nada es para ver qué tal captación tienen en caso de que hayan presenciado toda la evaluación, toda la capacitación, y entonces puedan dar bien su evaluación, ¿no? Y eso también nos ayuda a nosotros para demostrar que estamos haciendo capacitaciones y que estas son evaluadas, ¿no? Entonces nos ayuda nuestro sistema de gestión para que haya un historial de las cantidades de capacitaciones que hemos realizado, ¿no? A lo largo de todo el año en los centros de salud, ¿no? Sobre todo en lo que es salud, ¿no? Pero también tenemos, como sabemos, otros proyectos más que ahí también hacemos la misma metodología, ¿no? De salud nos ayuda también eh, a aplicar justamente la metodología que tenemos para que se puedan copiar a otros proyectos más también y poder también tener esta documentación que a veces también nos piden las entidades, ¿no? Las entidades fiscalizadoras como son SUNAFIL o EFA. No hay problemas con ellos con lo que respecta a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que también nos piden que el personal esté capacitado, que sepa hacer su trabajo de manera segura y garantizar un ambiente de trabajo seguro, confortable, en el que las personas puedan realizar sus actividades de manera bien, ¿no? No, chicos, ya estamos 17 personas, siendo ya las 11:02, para no quitarles más tiempo, chicos, vamos a empezar con la capacitación. Como sabemos, las capacitaciones también son grabadas, entonces no va a haber problemas si es que por ahí, por A o B, a alguien se le ha pasado, ¿no? Siempre van a poder revisar las capacitaciones, las evaluaciones, todo ello, y por ello es que ya vamos a empezar. Pero antes voy a dejar como que bien nuevamente presentarme ante ustedes, ¿no? Como el ingeniero Eduardo Torino Chávez Gaitán.
Vamos a empezar el curso de identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de controles, que es un curso básico de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Todo comienza prácticamente a partir del IPER, de la implementación de estos sistemas de controles, ¿ya? Entonces, a partir de ello es que nosotros vamos a empezar a hacer nuestra gestión, ¿no? Si hacemos un buen hiper, vamos a poder lograr una buena gestión en la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Nuevamente me presento, chicos, soy el ingeniero Eduardo Torino Chávez Gaitán, ingeniero químico con estudios de posgrado en seguridad y salud en el trabajo, con especialización en sistemas integrados de gestión, 5 años de experiencia en la implementación de sistemas de gestión de la seguridad basados en la ley 29783, ISO 45000 e ISO 14001 y también como capacitador en temas de seguridad y salud en el trabajo. Este es mi número y esto es acá mi LinkedIn para que puedan revisar mi trayectoria. Bien, hablemos de algunos documentos de referencia de que nos habla la ley acerca de por qué es que tenemos que hacer esta identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. ¿Por qué es que tenemos que hacerla? Pues básicamente porque la ley nos lo exige, ¿no? Como un paso esencial para poder implementar un sistema de gestión en el trabajo, ¿no? La ley 29783 es la ley que nos exige esto, junto con su reglamento, el decreto supremo número 005-2012 TR, ¿ya? Nos lo exige como ley principal y también se habla también de ello, por ejemplo, en salud, ¿no? En las normas de salud, en la norma de bioseguridad, también nos habla de que se debe de hacer una implementación de un IPRC en todos los servicios que salud brinda. Y también lo dice también la norma técnica de limpieza y desinfección en el Seguro Social de Salud. También nos lo indica, ¿no? Que debe haber primero, antes, una evaluación de los peligros y riesgos a los eh, que cada persona o cada trabajador se encuentra sometido en su centro de labores. ¿Para qué? Para que justamente estos peligros no le lleguen a afectar y no llegue a pasar un tema de un accidente o un tema de algo relacionado a esta falta de control. Primero entonces hablemos un poco de la ley 29783. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo, como sabemos, de la ley es justamente asegurar que haya una cultura de prevención de riesgos laborales en el país y para ello su rol siempre es la prevención de los empleadores y un rol de fiscalización por parte del Estado, ¿no? Y la participación de los trabajadores y las organizaciones sindicales a través de un diálogo social. Entonces, entre ellos, tanto el Estado, el empleador como los trabajadores deben de trabajar juntos para promover esta cultura de prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, todos ellos tienen que trabajar de la mano, tanto Estado como empresa, como trabajadores, para lograr justamente que se dé este ambiente saludable, este ambiente que sea el adecuado para el trabajo en cualquiera de sus modalidades que tenemos, ¿no? Y para ello justamente la norma se basa, o la ley se basa, en los principios de prevención, en los principios de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que en este caso tenemos 9 principios, ¿no? Pero los principios en los cuales se basa la ley para lo que es el tema de la identificación de peligros, los vamos a basar en al menos unos 5, que son en este caso el principio de prevención, el principio de información y capacitación, el principio de consulta y participación y el principio de protección, ¿ya? También podremos hablar un poco de la gestión integral también, ¿ya? Que son los principios en los que se basa la ley 29783 para aplicar lo que es el tema de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Hablemos entonces un poco del principio de prevención, ¿ya? El principio de prevención, ya que nos indica que el empleador debe garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores, ¿ya? Entonces, es el empleador el que debe garantizar primeramente el establecimiento de estos medios. Justamente a través de este principio es que el empleador también debe hacer una identificación de peligro, Eduardo, porque si no lo identifica, sí, señor Linen, buenos días. buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Sí, ingeniero, Ah, ya, todo bien. ingresando. Ah, ya, ok, ok, listo. Ya, entonces, como decía, chicos, el principio de prevención nos indica que debemos de, en este caso, garantizar que el centro de trabajo sea el adecuado, ¿no? Y justamente por ello es que debemos hacer primero antes una identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, ¿no? Este es un principio en los que se basa la ley. También nos habla del principio de responsabilidad, que indica que el empleador asume las implicancias económicas, legales y cualquier otra índole en consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre un trabajador, ya de acuerdo a la norma vigente también. Entonces, y por ello es que a través de este principio de responsabilidad es que ellos tienen que hacer primero prevención para evitar justamente que ocurran cualquiera de estas implicancias, ¿no? El principio de cooperación nos indica que, como dijimos anteriormente, que tanto el Estado como los trabajadores como los empleadores deben de trabajar juntos para garantizar que se esté dando la colaboración en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces todos ellos deben de colaborar juntos para que se pueda dar justamente este ambiente saludable, este ambiente confortable en lo que todas las personas puedan trabajar bien y no pueda pues ocurrir accidentes, ¿no? Que eso es lo que debemos de prevenir justamente, ¿no? La prevención de accidentes y enfermedades, ¿no? En el principio de información y capacitación, que está muy relacionada justamente al IPER, ¿ya? Que nos habla de que las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben de parte del empleador la información y capacitación preventiva en tarea de desarrollar, con énfasis y potencialmente lo riesgoso para la salud y la salud para la vida y los trabajadores de la familia. Entonces, todo esto de aquí el principio lo que nos está diciendo es que se deben de hacer capacitaciones y se le debe informar a las personas a qué riesgos está sometido esta persona al momento de ingresar a su centro de labores, ¿no? Entonces, todos ellos deben saberlo. ¿Para qué? Justamente para evitar que ocurra un accidente, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que estamos en un área biocontaminada, debemos de informarle justamente a este personal nuevo que no sabe de repente y decirle pues no que se coloque el EPP, que siga las normas de bioseguridad, ¿no? Que no comen ciertas áreas, ¿no? O que no ingresen ciertas áreas, ¿no? Entonces para ello lo debe decir mediante estas capacitaciones que se pueden hacer como las que hacemos ahora, capacitaciones virtuales o capacitaciones que la puede dar incluso el mismo supervisor, ¿no? Tenemos supervisores en cada sede, entonces estos supervisores o jefes de grupo también incluso, que tienen que informarle a los trabajadores justamente de estos peligros y riesgos porque es algo que tienen que saberlo, ¿no? Como hablamos también del principio de gestión integral, también todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad en el trabajo de la gestión en general, ¿no? Entonces todas las normas tienen que estar, o todas las gestiones, tanto en calidad, ambiental, seguridad y eficiencia, tienen que estar juntas y tienen que estar integradas, ¿no? La seguridad, sobre todo, tiene que estar muy integrada en todos los procesos de la empresa, ¿no? Desde las compras hasta las contrataciones, hasta la selección de personal, todo eso tiene que estar integrado con una visión de seguridad, ¿no? O sea, visualizando que la seguridad se cumpla, ¿no? Desde un comienzo. ¿Ya? Y la atención integral a la salud también que nos indica que los trabajadores que sufran algún accidente o enfermedad tienen derecho a prestaciones de salud necesarias suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando la reinserción laboral, ¿no? Entonces todo esto de acá también se cumple mediante la identificación de peligros y la evaluación de riesgos y medidas de control. En consulta y participación también, porque este principio nos dice de que tanto el personal, ¿no? Que se encuentra trabajando con nosotros, como personal tercero también de repente, tienen el derecho de participar y consultar sobre la gestión de seguridad que se hace en su empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las capacitaciones, el personal tiene el derecho a preguntar, tiene el derecho a opinar, tiene el derecho a dar alguna sugerencia mediante los canales regulares, ¿no? En este caso deben haber representantes, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Con este caso puede haber un representante, puede ser un supervisor, ¿no? Puede ser un jefe de grupo que nos puede hacer llegar eh, nos pueden hacer llegar las sugerencias o lo que puedan darnos, ¿no? Como información los trabajadores, ¿no? Entonces, mediante estos canales es que se puede lograr, es que lo que nosotros llamamos la consulta y participación de los trabajadores, ¿ya?
Ya, este principio no mucho, no está muy relacionado, ¿no? Ya. Esta ley, como dijimos, se aplica, ¿no?, a todos los sectores. La ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, se aplica a todos los sectores, tanto al sector público como al sector privado, e incluso también a los trabajadores por cuenta propia, ¿no? Entonces, e incluso también a trabajadores de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ya todos ellos están bajo la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, esta ley, ¿por qué se crea, no? ¿Por qué se crea y por qué se tiene que hacer justamente esta identificación de peligros y riesgos? Justamente por los accidentes que existen a nivel Perú y a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, los datos que nos da la OIT nos dicen que en el Perú cada 2 días un trabajador muere a causa de un accidente de trabajo. Ya, entonces este es un dato alarmante, ¿no? Cada 2 días un trabajador muere, ¿no?, por un accidente de trabajo, solo en el Perú, pero en el mundo, cada 15 segundos un trabajador fallece por accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, y 153 trabajadores sufren un accidente laboral según la OIT también, ¿no?, la Organización Internacional del Trabajo. Con estas cifras, equivale a decir que al finalizar el día, cerca de 1 millón de trabajadores en el mundo habrá sido víctima de un accidente en su lugar de trabajo. Entonces vemos que hay bastante accidentabilidad en varios tipos de empresas, ¿no? Hay bastantes empresas y hay también sectores que tienen más accidentes, ¿no? Como es el sector construcción, uno de los sectores más en los que más podemos ver este tipo de accidentes, ¿no? Pero también hay accidentes en otras áreas, ¿no? Como en el área de servicios, como en el área de alimentos, mineras, ¿no? También hay bastantes accidentabilidad, ¿no? Hay bastantes accidentes, ¿no? Y debemos de evitar justamente ello. Por eso es que se hace una implementación para prevenir estos accidentes, ¿no? Unos planes, unos programas, ¿no? Y primero pues vamos a tener en consideración algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos para hacer lo que nosotros llamamos la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y las medidas de control. Pero primero vamos a preguntarnos en este caso qué cosa es un peligro, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que dice la ley 29783, nos dice que es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente, ¿no? Como podemos ver acá en la figura, podemos ver que acá este piso está mojado, ¿no? Entonces, como el piso está mojado, este piso pues es peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque nos puede pasar que pasemos por aquí y nos caigamos, ¿no? Entonces, esto de acá lo vamos a llamar un peligro, ¿ya? Si vemos acá una barra en el suelo, ¿no?, que está atravesando un lugar donde estamos, que es un lugar de tránsito, ¿no? Entonces, esta barra también amarilla se convierte en un peligro, ¿no? Porque se convierte en un obstáculo que nos puede hacer caer, ¿no? Ya, entonces, esto también es un peligro, ¿no? Ya, y los peligros pues se identifican, ¿no? ¿Cómo lo identificamos? Mediante un proceso llamado identificación de peligros, ¿no? Donde, mediante el cual se localiza y se reconoce que existe un peligro y se definen sus características, ¿no? Hay varios tipos de peligros, ¿no? No solamente está estos peligros de piso mojado o de obstáculos, sino también podemos ver peligros eléctricos, peligros mecánicos, peligros biológicos, que es lo que más se ve en lo que son los hospitales, ¿no? Entonces esos peligros también tenemos que considerarlos. Por eso es que hay una manera de agruparlos, ¿no?, de acuerdo a su origen. De acuerdo al origen que tienen, podemos tener un listado de peligros, ¿no? Como por ejemplo peligros físicos, como es el tema de la iluminación, el ruido, las temperaturas extremas, la radiación, la vibración, ¿no? Entonces la vibración podemos verlo, por ejemplo, en algunas sedes que usan motoguadaña, ¿no?, que son equipos que vibran, ¿no? Entonces genera también cierto peligro porque nos va a dar ya luego nos puede dar un tema de una enfermedad posterior, ¿no? Radiaciones también, la radiación que nos pueda brindar, por ejemplo, un equipo, ¿no? Algunos que están cerca a rayos X, entonces pueden estar un tema de radiaciones, o los que se encuentran en las áreas externas, pueden estar con el tema de las temperaturas extremas, o muy frías o muy calientes, o en áreas muy ruidosas, entonces todo esto son llamados peligros físicos. También están los llamados peligros químicos, que son básicamente peligros que se dan por los insumos químicos, como son las lejías, el amonio.
como los que son algunos insumos que tenemos, ¿no? Algunos incluso utilizan gasolina, incluso usan alcohol, usan varios insumos que son peligrosos, ¿no? Y tienen características que son peligrosas como lo que son algunas sustancias asfixiantes, corrosivas, irritantes, algunas son incluso carcinógenas, sobre todo lo que son los solventes. Los solventes son la mayoría de ellos carcinógenos, reactivos, algunos son inflamables. Entonces, estos son los peligros que tiene, por ejemplo, un insumo químico, ¿no? Alguno de estos puede tenerlo, ¿no? Entonces se va a considerar un insumo químico peligroso. Y los ya conocidos biológicos, ya que también que afectan en este caso a la salud del trabajador porque le puede dar alguna enfermedad debido a la exposición de estos peligros, ya como son las bacterias, hongos, virus, parásitos, priones, levaduras, un montón de estos seres microscópicos que nos pueden generar pues una enfermedad, ¿no? Y a través también de los vectores, ¿no? Como son las ratas o los insectos, también se dan estos peligros biológicos, ¿no? Generalmente estas ratas, estos vectores como los insectos, transportan lo que son virus o lo que son bacterias, ¿ya? Y por eso es que también nos llegan a afectar, ¿no? Entonces también es un tipo de peligro que tenemos que tener en consideración, sobre todo nosotros que trabajamos en el área de limpieza y desinfección de hospitales, ¿no? Entonces, y en limpieza y desinfección en general tenemos mucho el peligro biológico porque está muy latente en nosotros, ¿no? Estamos muy expuestos a áreas que están con cierta contaminación, ¿no? También están los peligros ergonómicos, que también están muy asociados al trabajo, en este caso de limpieza y desinfección, ¿no? Porque nosotros hacemos movimientos repetitivos, hacemos a veces, de vez en cuando, posturas incómodas, ¿ya? Muy poco vemos el tema de carga, pero sí podemos ver el tema de eh, que, por ejemplo, como le dijimos, ¿no? Que haya movimientos repetitivos o que haya el tema de la incomodidad, ¿no? Eh, Posturas incómodas, ¿no? Entonces se le llama la carga postura dinámica o carga postura estática cuando tenemos el movimiento. Es dinámico. El movimiento repetitivo se llama carga postura dinámica y cuando tenemos las posturas incómodas tenemos la carga postura estática, ¿ya? Un poco el tema del levantamiento de cargas, de vez en cuando podríamos estar expuestos si es que tenemos que levantar alguna bolsa, por ejemplo, de, de alguna bolsa de detergente, ¿no? O un costal de bolsas también para residuos, ¿no? Puede ser que tengamos un tema de levantamiento de cargas y debemos de realizar bien ese levantamiento para no tener problemas luego con la columna, ¿no? O con partes relacionadas a la columna, ¿no? Y también otros tipos de peligros, ¿no? Ergonómicos, como el mal diseño de puesto, la carga de manutención o la carga física total, ¿no? Esto es sobre todo cuando se dan trabajos muy extremos, ¿no? De alta actividad física, ¿no? ¿Ya? También tenemos peligros mecánicos, como lo que se dan sobre todo en trabajos mecánicos, ¿no? Son trabajos cerca a máquinas, uso de herramientas cortantes o abrasivas, esto nos puede dar también nosotros, si tenemos por ahí alguna herramienta cortante. Trabajos de apilamiento, cisaje, montaje y colocación de objetos también son considerados peligros mecánicos y los peligros eléctricos que también nosotros como trabajadores de limpieza estamos sometidos porque trabajamos cerca a equipos energizados, ¿no? Como son a veces televisores, a veces equipos médicos, a veces eh, instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces tenemos que tener en consideración los peligros eléctricos, ¿no? Sobre todo en materiales energizados, equipos con carga eléctrica o, bueno, trabajos en caliente no hacemos, ¿no? Pero sí esos más que nada, ¿no? Los equipos energizados o las tomas de corriente, ¿no? O lo que son en este caso, tomas de luz, ¿no? ¿Ya? Lugares que están señalizados, ¿no? Que deben tener una señalización como vemos aquí, este triangulito de acá de símbolo eléctrico, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado porque un accidente con un peligro eléctrico nos puede quitar incluso la vida, ¿no? Tener mucho cuidado en las áreas que están señalizadas, ¿ya? Y tener mucho cuidado también con los equipos, siempre tener alguna inspección antes, ¿no? Como por ejemplo el uso de equipo eléctrico como puede ser una ULB o como puede ser un equipo
en este caso una aspiradora, ¿no? O una lustradora, ¿no? Tener mucha consideración ahí, evitar que el cable, por ejemplo, esté en el suelo, ¿no? Para evitar justamente que tengamos un choque eléctrico ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso que es importantísimo este de acá, el peligro eléctrico, porque es un peligro que nos puede ocasionar muerte. También hay peligros locativos, como son los trabajos en altura, el uso de andamios, ¿ya? Trabajos en superficies desniveladas, entonces eso nos puede generar un peligro locativo, ¿ya? De que, o el peligro locativo básicamente se define cuando el lugar es peligroso, ¿no? Cuando las condiciones del lugar no son las adecuadas, ¿no? Se genera este tema de peligro locativo, ¿no? También hay los peligros psicosociales, ¿no? Que también son muy conocidos, como es el estrés, el acoso, actividades rutinarias, la sobrecarga, ¿no? El cansancio físico y mental también son algunos peligros que tenemos que trabajar, ¿no? Pero para ello también tenemos que tener un plan especial, ¿no? Para trabajar con los peligros psicosociales. Y por último ya están los fenómenos naturales que ya en la mayoría de casos es imposible hacer algo con ellos, simplemente tener un plan de emergencia, ¿no? Como son el tema de los movimientos sísmicos, las lluvias, las tormentas, los huaicos, maremotos, ¿no? Los fenómenos naturales que no se pueden prever, simplemente se tienen que tener un plan para actuar, ¿no? Como que es el tema del plan de emergencias, ¿no? Ya teniendo o sabiendo básicamente qué cosa es un peligro, ya podemos definir un poco de lo que es un riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo está asociado a un peligro, ¿ya? Y los riesgos básicamente serían como una especie de consecuencia al peligro que se presenta, ¿ya? Lo que pasaría si es que el peligro nos llega a hacer algún daño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice que es el riesgo de acuerdo a la ley 29783, la ley con su reglamento, el decreto supremo 005-2012 TR, nos indica que el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Entonces, lo que nos está queriendo decir es que el riesgo es una consecuencia del peligro, ¿ya? Y básicamente es como una especie de probabilidad. ¿Qué tan probable es de que este peligro nos haga daño realmente, ¿no? Es una consecuencia, ¿no? Entonces, vemos de que, por ejemplo, tenemos esta situación, esta figura que vemos acá de este señor, ¿no? Que está transitando por un área, ¿no? Por un pasillo y se choca, en este caso, con un pequeño cable que vemos acá, ¿no? Un cable de una computadora que no está bien colocada, ¿no? Entonces, de repente el señor está caminando y está, digamos, distraído, ¿no? No está viendo, digamos, la parte de abajo del piso, sino que está viendo adelante de él y entonces no llega a ver el cable que se encuentra de esta forma, ¿no? Entonces el peligro aquí sería la obstrucción de cable en el pasadizo, ¿no? Este cable es un peligro. Sin embargo, el riesgo sería la consecuencia, o sea, la caída de esta persona debido justamente a este cable que está en el pasadizo. También una posible electrocución si es que el cable se encuentra o se llega a romper, ¿no? Es probable también que se pueda electrocutar y también hay la probabilidad de que, por ejemplo, esta computadora se caiga y que genere daños materiales. Entonces, esta sería, digamos, la interpretación entre peligro y riesgo, ¿no? El peligro es la causa y el riesgo sería una consecuencia, ¿no? El peligro es, por ejemplo, el cable y el riesgo es la caída de la persona por atravesar un lugar donde está un objeto. Ahora bien, los riesgos se evalúan, ¿ya? Después de que hemos identificado los peligros, debemos de evaluar justamente el riesgo, o sea, ver qué tan riesgoso justamente es el peligro que nos puede hacer daño, ¿no? Entonces, para ello justamente tenemos que valorar el nivel, el grado y la gravedad de los mismos, ¿no? Entonces, y para ello tenemos que hacer en este caso uso de una pequeña formulita, que es esta de aquí, que nos dice que el riesgo es una combinación entre la probabilidad y la severidad, ¿no? Entonces, ¿qué tan probable es de que se dé una situación, ya? Y combinado con la severidad, ¿qué tan severo es o qué tanto daño nos puede hacer realmente estar sometido a este peligro, ¿no? Entonces, una combinación entre ambos, la probabilidad y la severidad, nos va a dar el riesgo, ¿no?
Entonces, justamente lo que hace la matriz per se es calcular primero la probabilidad, es decir, qué tan probable es de que se dé algo. Si es muy probable, va a tener un número alto, ¿no? Por ejemplo, si es que tenemos una valoración del 1 al 4, digamos que tenemos una probabilidad de 4, ¿no? Que es si es que fuera muy probable, y una probabilidad de 0, si es que o de 1, si es que la probabilidad es muy poca, ¿no? Entonces, digamos que tenemos el caso de aquí, ¿no? De esta persona que se va a caer, que tenemos este peligro, ¿no? Y el riesgo de caída, ¿cuál sería, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy probable de que si hay un objeto ahí se vaya a caer, entonces es muy probable, ¿no? Entonces le vamos a poner como número aquí 4, ¿no? Y en severidad, ¿qué tan severo es de que se vaya a hacer un daño muy serio, ¿no? Esta persona, ¿no? Como de repente solamente se cae, ¿no? Podemos decir que es un riesgo bajo, ¿no? Entonces, una severidad baja, ¿no? No va a haber, no va a tener mucho que más que nada golpes. Se va, por ejemplo, puede que choque contra el suelo, ¿no? Y entonces solamente tenga una caída que no le genere, pues, más que como máximo de repente un día de descanso médico, ¿no? Entonces, si es que tenemos un descanso médico que solamente sea leve, ¿no? Que sea solamente un día o 2 días, entonces hablamos de una severidad baja, ¿no? Pero si es que la severidad nos puede llevar a la muerte, ¿no? Como que es el caso de que si se puede electrocutar la persona, ¿no? ¿Ya? O que se pueda caer de una altura, pues, considerable, ¿ya? O que tome algún veneno que lo pueda asesinar, entonces vamos a decir que es una alta severidad, ¿no? Pero como vemos que solamente la persona se va a caer nada más y va a tener golpes, que va a tener golpes que van a hacer que él tenga, digamos, de repente un descanso de un día, entonces vamos a considerar que la severidad es baja, ¿no? Entonces una probabilidad alta con severidad baja nos va a dar un riesgo mediano. Entonces, eso es básicamente lo que se hace en el IPER-C, hacer una pequeña evaluación mediante números ponderados, ¿no? Una ponderación tanto de la probabilidad como de la severidad, ¿no? Entonces, ponderamos porque solamente son números que nosotros, digamos, tomamos en consideración algunos casos para ver si es que algo es probable o no es probable y qué tan severo puede ser también, de acuerdo, en este caso, al descanso médico que nos pueda dar este caso, ¿no? Entonces, así básicamente es que nosotros determinamos si es que una situación tiene un riesgo alto, tiene un riesgo medio, tiene un riesgo moderado o tiene un riesgo bajo, ¿no? Entonces, cuando nosotros eh, vamos a trabajar con este caso en alguna actividad, ¿no? Si es que queremos trabajar en alguna actividad, queremos hacer por ejemplo, una fumigación, por ejemplo, debemos de evaluar los riesgos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un riesgo demasiado alto, no podemos trabajar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de bajar el riesgo o eliminar el riesgo. El peligro no se puede a veces eliminar, es difícil eliminar los peligros, ¿ya? Generalmente lo que se hace es eh, en este caso, bajar el riesgo, ¿no? O sea, bajar o la probabilidad de que se dé el hecho, que es lo más probable que podamos hacer, o sea, lo que podemos hacer es bajar la probabilidad o bajar la severidad para que el riesgo nos quede bajito y entonces de esta manera podamos hacer nuestra fumigación. ¿Ya? Entonces eso sería, ¿no? Por ejemplo, si es que vamos a hacer una fumigación, puede ser que tengamos un insecticida que sea muy contaminante, ¿no? Y que contamine y que no solamente mate a las personas, sino que también perdón, que no solamente mate a los insectos, sino también incluso pueda llegar a matar a alguna persona, ¿no? Entonces sería un insecticida demasiado riesgoso, ¿no? ¿Ya? Y de repente en este caso, nuestras EPPs no nos vayan a proteger, ¿no? Entonces no se puede trabajar cuando se tiene un riesgo alto. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar la severidad. Entonces compramos un insecticida que tenga un grado en este caso, un grado de toxicidad menor, ¿no? Y así bajamos la severidad. ¿Ya? De esta manera podríamos bajar la severidad. ¿Y cómo podríamos bajar la probabilidad? De repente, como vemos que el insecticida es tóxico, ¿ya? En vez de fumigar, digamos, de manera trimestral, ¿no? Que a veces se pasa, ¿no? Podemos hacer que sea la fumigación un poco más larga, ¿no? De repente cada 4 meses, o dependiendo, ¿no? Si es que se hace mensual, podemos decir que sea cada 2 meses, ¿no?
¿ya? Y así entonces también bajamos la probabilidad porque estamos haciéndolo en tiempos más prolongados, ¿no? Entonces, así de esta forma también bajamos la probabilidad de que se pueda dar un riesgo alto, ¿no? Entonces, la cosa es que la multiplicación al final me salga bajita para que podamos trabajar de manera segura, ¿no? Con un riesgo bajo, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a ver más adelante para que se pueda ver un poco mejor. Pero como también bajamos justamente este riesgo, pues aplicando las medidas de control operacional, ¿no? Y las medidas de control operacional no son más que guardas o en este caso medidas para evitar justamente que el riesgo siga siendo tan alto, ¿no? O bajarlo más, ¿no? Entonces, los controles operacionales son todas aquellas actividades encaminadas a la prevención de accidentes y enfermedades laborales y la mitigación de impactos ambientales, ¿no? Tenemos varios tipos de controles, ¿no? Como por ejemplo pueden ser los manuales de operación, ya las listas de checklist, en este caso también los simulacros, los EPPs, los permisos de altura, los permisos de máquinas, muchas medidas que podemos tomar, ¿ya? De acuerdo también a una jerarquía, ¿no? Por ejemplo, si es que vamos a trabajar en altura, podemos, como acá, como vemos aquí, trabajos en altura, podemos decir que una medida de control primeramente es la formación del personal, vale decir sus capacitaciones, los permisos que tiene que generar, permisos de trabajo en altura que tienen que estar firmados por todos, quiere decir por operarios, más jefes de grupo, más supervisores, incluso también más personal de la misma entidad que nos tiene que dar el permiso para poder operar. Y el uso de los EPPs que sean los aprobados y adecuados, ¿no? Por ejemplo, el uso de andamios o el uso de en este caso de slingas, ¿no? ¿Ya? El uso de collarines, todo esto de acá, cascos, botas, todo eso de ahí, arneses, todo eso tiene que estar controlado, aprobado y normado, ¿no? Entonces, esas son las medidas de control, por ejemplo, en un trabajo en altura. Pero, ¿qué podemos hablar, por ejemplo, de un trabajo por ejemplo, en una sala de operaciones, ¿no? ¿Qué medidas tenemos ahí, por ejemplo? Ahí tenemos, por ejemplo, el procedimiento de trabajo, ¿no? Ahí tenemos el procedimiento de trabajo, tenemos las charlas y capacitaciones que hacemos, esa es otra medida de control. Tenemos también las señalizaciones que nos puedan decir, ¿no? Que en esta área se ingresa solamente con este tipo de EPP y que no se puede ingresar sin este tipo de EPP, entonces son señalizaciones también, ¿ya? Las charlas diarias y también tenemos el tema de los EPPs, ¿no? Finalmente, ¿no? Los EPPs específicos sin los cuales no puedes ingresar a esa área de operaciones, ¿no? Para hacer tú, por ejemplo, tu evacuación. Tienes que tener tus guantes, tienes que tener tu mascarilla, tienes que tener tu mandil, tu ropa de trabajo adecuada, ¿no? Tu gorrito de repente también, ¿no? Lentes, ¿no? Respirador, todo eso tienes que tener, o tu mascarilla, ¿no? Y sin eso no ingresas, ¿no? Entonces, esa es otra medida de control que tenemos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Ya? Y los procedimientos, como dijimos, que son los procedimientos que nos la da la misma de salud o nos puede dar la misma entidad, cualquier entidad que nos dice que tienen que trabajar de esta forma, ¿no? A ver, tengo por ahí una pregunta. Alidita, a ver, sí, dígame, Alidita, ¿todo bien? Ya, a ver. Estelmi dice, ya, buenos días, ya, ok, chicos, ya, bien. Listo, chicos. Bueno, esos básicamente son las medidas de control que nosotros tenemos, ¿no? Son los procedimientos, son las señalizaciones, son las capacitaciones, ¿ya? Son los EPPs, son las medidas de control, ¿no? Pero todos ellos tienen una jerarquía también, o sea, para nosotros implementar, ¿qué es lo mejor que tenemos que hacer? Lo mejor es el EPP, lo mejor es un procedimiento, ¿qué cosa es mejor? Una capacitación, ¿qué es más efectiva? ¿Qué es más efectiva? Entonces, justamente debido a esta pregunta de saber qué cosa es más efectivo que otro, qué es lo mejor que se puede hacer o qué es lo primero que se debería hacer para controlar un riesgo, debemos de, en este caso, hacer un análisis de jerarquía de controles, ¿no? Hay un análisis también que se llama jerarquía de controles, que nos dice que, por ejemplo, lo ideal primero es eliminar un peligro
en lo posible, ¿no? Si es que, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo de fumigación, eh, eliminar el peligro sería, por ejemplo, si es que el peligro en este caso es el insecticida que es muy tóxico, podemos no utilizar insecticidas, ¿no? Sino que eliminarlos de manera manual, ¿no? Pero a veces eso no es posible, ¿no? Y nos indican que sí o sí debemos de hacer la fumigación. Entonces, si tenemos un insecticida que es demasiado, digamos, tóxico, podemos sustituirlo por otro que sea menos tóxico, ¿no? Y que sea biodegradable, ¿no? Entonces, este es lo que nosotros llamamos la sustitución, que es lo segundo que deberíamos hacer. En caso de que no podamos eliminar el peligro ni sustituir el peligro, debemos de colocar controles técnicos, ¿ya? Quiere decir, por ejemplo, colocar barreras o colocar resguardos, ¿no? Entonces podríamos hacer eso, ¿no? Que en vez de que, digamos, fumiguemos en un área, ¿no? Ya podamos hacerlo mediante el uso de alguna maquinaria que nos aleje justamente de este vapor que es un poco tóxico, ¿no? Si, entonces, si existe, por ejemplo, una maquinaria como el uso de estos carros mecánicos, ¿no? Que nos ayudan, o el uso de estos separadores también podrían ayudarnos, ¿no? Pero en caso de que no tengamos esto tampoco, ya actuaríamos ya con los controles administrativos, que es lo que nosotros básicamente tenemos, ¿no? Como por ejemplo los procedimientos, ¿no? Las capacitaciones, las señalizaciones, todo esto de acá nosotros llamamos los controles administrativos, ya que también aplicamos, ¿no? Y por último, ya el uso del EPP, que es lo último que nos va a proteger en caso de que haya un peligro ahí, ¿no? Entonces, es lo último que nos va a proteger del riesgo, ¿no? Y por eso es que digamos que es lo que, si es que todo lo demás falla, solo el EPP nos va a proteger. Entonces, por eso es que no debemos de quitarnos los EPPs, ¿no? Porque básicamente es que es lo último que nos protege, ¿no? Sin los EPPs ya no tenemos ninguna protección. Si es que todo lo demás lo hemos obviado, si es que la eliminación, la sustitución, los controles técnicos o los controles administrativos han fallado, el uso de EPPs es lo último que nos protege de algún virus, de alguna bacteria, de alguna caída, de alguna electrocución, ¿ya? Y por eso es que tenemos que tener mucho en consideración esto, ¿no? Entonces acá algunos ejemplos también de la jerarquía de controles, de cómo hacemos la eliminación de la fuente de peligro. Por ejemplo, si vemos aquí un piso mojado, ¿cómo eliminamos el piso mojado? Secándolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá acordonamos aquí, ponemos señalizaciones acá y secamos el piso de manera como vemos aquí, evitando que pisar el suelo, ¿no? Lo secamos y lo rodeamos y finalmente terminamos eliminando el peligro que es el suelo mojado, ¿no? Entonces, así es como hacemos la eliminación del peligro, ¿no? Ese es un control, ¿no? La eliminación. ¿Cómo hacemos la sustitución? En este caso, por ejemplo, tenemos un equipo que es esta grúa de acá, que se encuentra en mal estado, que ya se encuentra corroído y que nos puede generar un accidente, entonces lo sustituimos por uno nuevo, ¿no? Por uno mejor, ¿no? Entonces, esta es otra forma también de eliminar el peligro, haciendo sustituciones. Si tenemos, por ejemplo, una escoba que no nos sirve o que ya está en mal estado, entonces lo ideal sería cambiarlo para evitar justamente un accidente con esta escoba, ¿no? O con cualquier herramienta que tengamos, ¿no? Entonces, esta es una forma también de eliminar o de sustituir, ¿no? Aplicar la sustitución para eliminar riesgos, ¿no? Después están los controles de ingeniería, que son, por ejemplo, las barandas, ¿no? Las barandas nos ayudan a que evitemos la caída, ¿no? La caída al transitar por estas escaleras, por estos pasillos, ¿no? Entonces, por eso es importante el uso de las barandas, ¿no? Porque es un control de ingeniería, evita la caída en este caso a distinto nivel. Entonces, es un control. ¿Ya? Las escaleras, por ejemplo, en las torres de control también es un control de ingeniería porque evitan que las personas estén colgándose de las estructuras, sino que hay una escalera especializada, ¿no? ¿Ya? Estas guardas telescópicas también que evitan que, por ejemplo, como vemos aquí en esta figura, acá adentro hay una maquinaria que está trabajando y que puede luego salpicar, ¿no? Ciertas sustancias. Entonces, para evitar justamente que te salpique, existen este tipo de eh,
pantallas protectoras, ¿no? Que son guardas telescópicas, ¿ya? Que nos van a ayudar a que no nos proyecten estos objetos, ¿no? También tenemos este de aquí, que es un tipo de brazos robot que ayudan a que nosotros no estemos en contacto directo con el peligro, sino que manejemos todo de manera remota, ¿no? Entonces, hay mucho tema de ese tema de la automatización. La automatización ayuda pues a que el personal pues no se accidente, ¿no? Nos ayuda a prevenir justamente ello, cambiando a los operadores por operadores en este caso a distancia, ¿no? Por eso es que la tecnología va cambiando para también evitar que las personas estén bajo un riesgo latente, ¿no? Entonces, esto se va implementando poco a poco con el transcurrir de los años, ¿no? El control de ingeniería va a ir haciéndose cada vez más latente en todas las áreas del ser humano, ¿no? Para evitar justamente estos accidentes, peligros que pueden conllevar, ¿no? Y para llegar a zonas más alejadas también. Después están también los controles administrativos, que son las señalizaciones, las alertas, los controles, ¿no? Ya como son estas señalizaciones que nos indican que, por ejemplo, qué tipo de PPs debemos de usar, son las señalizaciones azules, las señalizaciones amarillas nos dicen, nos advierten de los peligros que tenemos, por ejemplo, esto quiere decir precaución, el de aquí tenemos el segundo que es riesgo eléctrico, el de acá riesgo de caída, distinto nivel, acá maquinaria en movimiento, acá bajas temperaturas y acá carga en suspensión, ¿no? Entonces tenemos alguna de estas señaléticas, también tenemos señaléticas de prohibición, prohibido el pase, prohibido fumar, prohibido hacer fuego, ¿no? Entonces todo esto de acá también nos ayuda, ¿no? A que tengamos una idea de que no debemos de hacer ciertas acciones y debemos de tener algunas consideraciones, ¿no? El uso de algunos controles como el uso del ATS también nos va a ayudar, o el uso en este caso, formato de charlas, ¿no? También nos va a ayudar a tener un seguimiento del trabajo en seguridad que se hace, porque es importante también demostrar la seguridad que nosotros implementamos en nuestras áreas, en nuestros trabajos, ¿ya? Mediante justamente el uso de estos ATS o también a las charlas de seguridad, ¿no? Los formatos, ¿no? Son importantísimos, ¿no? ¿Ya? Y finalmente también las mismas capacitaciones que se dan, ¿no? Tanto por parte de nosotros, la empresa, como los supervisores, como del mismo de salud, que a veces también le dan, ¿no? Y les va a ayudar a ustedes para que puedan conocer mejor a qué peligros, riesgos y cómo hacer el trabajo de la manera más adecuada, ¿no? ¿Ya? Y nos puede incentivar también a hacer nuestro trabajo de manera más alegre, más confiada también, ¿no? Entonces, estas son, la jerarquía de controles es de llamada de control administrativo, es uno de los más importantes que tenemos, al menos acá. Chicos, después tenemos ya finalmente los equipos de protección personal, los EPPs, que estos sí son los últimos, como dijimos, la última defensa en caso de que ocurra un accidente, en caso de que ocurra una intoxicación, de que ocurra un pinchazo. Por ejemplo, el uso de los guantes es importantísimo, ¿no? Los guantes evitan que si es que ocurre un pinchazo, pues nos llegue a penetrar demasiado la piel, ¿no? Ya sabemos de que hay un procedimiento, ¿no? Ya en este caso en caso de que ocurra esto, ¿no? Ya. Y justamente el uso del guante es el adecuado, ¿no? Y también cuando hagamos recojo de residuos, lo ideal es usar el guante que nos indican, ¿no? Que es el guante negro, ¿no? El guante negro en este caso de PVC, ¿no? Que es un guante grueso, ¿no? Mientras menos penetración tenga la aguja, más nos va a proteger, ¿no? Menos tiempo de inoculación, digamos, ¿ya? Eso, el uso de las mascarillas evita que nosotros nos contagiemos de alguna enfermedad como el COVID o la gripe, ¿ya? Que también es importante, ¿no? El uso del uniforme, ¿ya? Los lentes nos ayudan a que no tengamos salpicaduras al momento en que hagamos, por ejemplo, nuestro lavado de materiales, ¿ya? Que los materiales ya están contaminados, ¿no? Si nosotros los lavamos y nos salpica un poco de agua en los ojos, nos estamos contaminando los ojos, ¿no? Nos puede dar luego una infección, ¿no? O el uso del respirador, o el uso de las botas, ¿no? ¿Ya?
Es importantísimo, por tanto, el uso obligatorio de los EPPs en cada actividad que hagamos, ¿no? Bien, chicos, y ahora vamos a hacer una pequeña dinámica de identificar peligros y riesgos, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un área de trabajo. Este parece ser un almacén o una especie de es una especie de, en este caso, am, almacén donde se hacen unas mecánicas acá, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer pues, como una pequeña identificación de peligros, una pequeña evaluación de riesgos y medidas de control operacional, ¿ya? Entonces tenemos varias situaciones. Por ejemplo, vamos a ver en la situación 3, ¿ya? Vemos que acá esta persona está caminando por esta escalera, ¿no? Esta escalera y está llevando cierto peso, ¿no? Ciertas cajas, ¿no? Sin embargo, al caminar no puede ver justamente el camino, no sabe dónde va a terminar el camino y no hay una baranda, ¿no? No hay una baranda. Entonces, ¿el peligro cuál sería aquí? El peligro es uno, que en este caso la escalera no tiene una baranda y se puede caer para un lado para el otro. Otro peligro también puede ser que la persona está cargando y no tiene está cargando demasiado y no tiene visión de lo que puede ver más adelante. Entonces es un peligro. Y entonces, ¿cuál sería el riesgo acá, chicos? El riesgo acá sería justamente que se caiga uno, o porque no hay baranda, o dos, porque no puede ver adelante, ¿no? Entonces, como no puede ver adelante, se puede caer más adelante, ¿no? Con toda esta cantidad de peso que está llevando, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Justamente implementar como medida de control, poner justamente la baranda y capacitar al personal para que no cargue de esta manera, ¿no? Que siempre que cargue cierta cantidad de peso y cierta cantidad hasta que pueda ver, ¿no? ¿Ya? Porque si es que no puede ver esta persona, obviamente puede que se encuentre con un obstáculo, ¿ya? Se tropiece y caiga, ¿no? Entonces, esto es lo que se debe hacer, una capacitación, ¿ya? Y una instalación de una escalera, ¿no? De una baranda, perdón. Ese es en el dibujo 3. Vamos a ver en el dibujo 4, mire, por ejemplo, vemos aquí, la persona está utilizando una escalera como la que vemos acá, ¿no? De una sola pieza, ¿no? Esta escalera está apoyada en un vidrio y la persona se encuentra ahí limpiando, ¿no? Se encuentra en la parte superior limpiando, ¿no? Entonces, ¿qué peligro podemos ver? ¿No? Primeramente, un peligro de que el vidrio se puede romper, ¿no? Porque está sosteniendo acá una escalera con un peso, ¿no? La escalera se puede caer y la persona puede darse una caída tanto acá a este piso de aquí como afuera de la, en este caso del garaje que vemos acá, ¿no? Del taller que podemos ver acá. Entonces, es peligrosísimo, ¿no? Entonces, uno, que esta no es la escalera adecuada, ¿ya? Porque la escalera tendría que ser una escalera de tijeras para este tipo de actividad. Y dos, que una persona tendría que estar sosteniéndola, ¿no? Sosteniéndola para que esta escalera no se mueva. ¿Ya? Entonces, uno, la escalera no es la adecuada y dos, que no tiene el soporte, ¿no? Entonces, y tampoco no debe estar una escalera pegada justamente a un vidrio, ¿no? Porque se puede romper. Entonces, justamente el riesgo es de caída, caída tanto a mismo nivel como a distinto nivel, con posible incluso con una alta severidad, ¿no? Porque puede ser que la persona caiga fuera del edificio y fallezca, ¿no? Entonces, acá justamente lo que debemos de hacer como medida de control es cambiar la escalera y colocar a una persona para que la esté vigilando y vigile la escalera, ¿no? Entonces, esta sería la medida de control, ¿no? Ujú. Acá, por ejemplo, el 7 que vemos acá en la figura 7, en el numeral 7 podemos ver también acá que tenemos una luminaria que se encuentra con una patita nomás colgada, ¿no? La otra patita está rota. Entonces puede ser que esta luminaria se caiga, ¿no? Y genere un accidente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de este número 7? ¿Cuál sería el peligro? Justamente la luminaria que no se encuentra ajustada, ¿no? Que no se encuentra bien asegurada. El riesgo es de que esta luminaria caiga y aplaste a una persona, ¿no?
Entonces, ¿qué podemos hacer? Justamente hacer como una especie de inspección a todo el área para verificar cuáles son las luminarias que se encuentran en este estado y hacer las reparaciones del caso, ¿no? ¿Ya? Entonces son algunas de las medidas de control que podemos tener y algunos de los riesgos que tenemos acá, ¿no? Hay bastantes riesgos aquí, ¿no? Podemos ver acá, por ejemplo, aquí herramientas desordenadas en la parte 2. Acá podemos ver que hay, por ejemplo, en uno podemos ver gasolina, ¿no? O en este caso un combustible que se encuentra derramado y cerca hay una cerilla, ¿no? Entonces puede ser que ocurra luego un accidente, ¿no? Un incendio, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué deberíamos hacer acá? Justamente tener un plan de orden y limpieza, tener un plan de antiderrames, ¿no? Para evitar justamente que se den este tipo de derrames, ¿no? Y también prohibir en esta zona lo que es el tema de que las personas fumen, ¿no? Porque acá se está utilizando, pues, justamente un líquido inflamable, ¿no? Ya, entonces, hacer una capacitación también para que no pueda darse esta situación. ¿Ya? Y aquí la podemos ver también, por ejemplo, ¿no? Acá se hace el análisis, ¿no? Tal cual, en el número uno que vemos ver aquí, que el combustible se encuentra derramado fuera de la zona de trabajo, que puede generar una atmósfera explosiva como riesgo, y medidas de control al almacenar el combustible alejado de posibles chispas con la señalización correspondiente, revisar de manera periódica la limpieza de la zona, capacitar en temas de prevención y riesgos laborales, ¿no? Entonces son algunas de las medidas de control, ¿no? Por ejemplo, en 2 también vimos que habían herramientas desordenadas en el piso. Como riesgos puede ser que suframos un corte o un golpe. Y para evitar justamente este desorden debemos implementar un programa de orden y limpieza que incluya las inspecciones mensuales y capacitar en orden y limpieza, ¿no? Y así tenemos varias, varias actividades en las que podemos ver que podemos aplicar justamente el tema de peligro, riesgo y medida de control, ¿no? Ya, chicos. Entonces, eso básicamente. Eh, Ver también el tema de que a veces se dan estos temas de el origen del peligro como un tema de los actos inseguros, ¿ya? Los actos inseguros también generan los peligros también, que nosotros sabemos que los actos inseguros son todas aquellas prácticas o acciones de maneras incorrectas generadas por el trabajador y que pueden causar o contribuir a la ocurrencia de un accidente, ¿no? Entonces, justamente ello también tenemos que controlar, como son el, el uso de EPP inapropiado o o el ingreso a zonas que no son las adecuadas, las bromas, también trabajar bajo la influencia del alcohol o drogas, ¿ya? O no seguir los procedimientos, ¿no? ¿No? Entonces, o trabajar sin advertir los peligros, ¿no? Entonces, todo esto de acá son considerados actos inseguros, pero también hay condiciones inseguras, ¿no? Como son que en este caso que las instalaciones o los equipos o las áreas de trabajo no son las adecuadas, ¿no? Y cuando esto pasa se tiene que informar para que no se dé un accidente, ¿no? ¿Ya? Entonces, algunas de estas condiciones inseguras son, por ejemplo, el desorden, la falta de aseo, ¿ya? El EPP que es inadecuado, la herramienta que está defectuosa, las protecciones o barreras inadecuadas, una infraestructura inadecuada también, una poca ventilación, una poca iluminación, ¿ya? Son algunas de las condiciones inseguras que se tiene que también reportar. Tanto actos como condiciones inseguras, los actos se manejan también de manera, en este caso, en forma de llamadas de atención, ¿no? Pero no para culpar a nadie, sino más que nada para que estas cosas no se vuelvan a dar, ¿no? Y que no se repita porque muy probablemente puede generar un accidente más adelante, ¿no? Entonces, básicamente para eso se reportan actos y condiciones. Las condiciones también no son para culpar a nadie, de repente por ahí nos faltó una inspección, ¿no? Pero se tiene que corregir y justamente por eso es que la acción de la prevención va tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa y del Estado, ¿no? Todos tienen que trabajar juntos para identificar estas condiciones y actos subestándares, ¿no? Para que no se puedan dar los peligros. En todo caso, para implementar las medidas de control, ¿no?
Para ello entonces está justamente, como dijimos, la matriz I per C, ¿ya? Que la matriz I per C es esta matriz de aquí que vemos acá, que estoy seguro que la han visto en algún momento porque en todos los centros de salud lo tienen, ¿ya? Que es un resumen de todos los peligros y todos los riesgos que se encuentran dentro de un hospital, de un centro laboral, ¿ya? Entonces es un resumen de los peligros. Primeramente es un resumen de las actividades, de todas las actividades que se hacen, es un resumen. Ahí van a estar todas las actividades de limpieza, las actividades de vigilancia, las actividades de los médicos, las actividades de los personal administrativo. Todas sus actividades están ahí dentro de la matriz IPRC y todas tienen que estar mapeadas porque la ley lo indica así. Por eso es que vemos unas matrices gigantescas de muchas hojas, porque justamente describe, y eso que de manera general, todas las actividades que hacen las personas dentro de un hospital o dentro de un centro de labores. Y en todas esas actividades, en cada actividad, por ejemplo, en lo que es limpieza, en lo que es el tema de evacuación, el tema de limpieza de las áreas, en cada una de estas actividades que hacen estas personas, se va a identificar un peligro y dentro de ese peligro se van a identificar también o se van a evaluar sus riesgos. Y para cada riesgo, una medida de control para que este riesgo sea disminuido o para que este riesgo no genere un accidente. ¿Ya? Entonces, esta es la finalidad del IPRC. Es un documento que se tiene que elaborar y que además tiene que estar a la vista de todos. Quiere decir que esa información tienen que tenerla todas las personas porque es de vital importancia, ¿no? Es una información que puede ayudar a evitar un accidente, ¿no? Esa es la razón por la cual se hacen las matrices I per C. ¿Ya? ¿Y por qué es que están publicadas? ¿Por qué es que hay una publicación? ¿Por qué es que tienen que estar también ahí a la mano? ¿No? Porque incluso la misma ley nos lo indica. ¿Ya? La misma ley indica que el I per C tiene que ser publicado y todos los trabajadores, tanto trabajadores del mismo salud, pueden ser, ¿no? O personal tercero, deben de conocer de la matriz de IPRC. Nosotros como empresa Praxis también tenemos nuestro IPRC, que es muy parecido justamente a la IPRC que tienen en salud, ¿ya? Pero en este caso están evaluadas por nuestros propios procesos, ¿no? Nuestras propias áreas, ¿no? Pero cada empresa debe tenerlo, ¿ya? Esto de acuerdo al Decreto Supremo 005/2012 TR, ¿no? Esta matriz IPRC además es elaborado por todos los trabajadores o sus representantes, ¿ya? Que pueden ser los jefes de grupo o pueden ser en este caso, por ejemplo, si hablamos de limpieza, pueden ser de los encargados de las áreas de limpieza, ¿no? Como pueden ser, en este caso, para cada una de las tres sedes que tenemos en salud, tenemos en Renal, tenemos en Moyobamba, Tarapoto, cada uno de ellos tiene un encargado de la sede, ¿no? Entonces ellos son los que canalizan los peligros y riesgos que ellos han visualizado a través de las preguntas que le hacen a los mismos trabajadores durante todos los años que han estado ahí, ¿no? Y es así como esta matriz se va actualizando, ¿ya? Entonces, en cada actividad se van a identificar peligros, riesgos y controles, ¿no? Y se van a implementar estos controles, ¿no? Además, esta matriz tiene una caducidad aproximada de un año, quiere decir que cada año debemos de hacerle una pequeña inspección para ver si es que nos está funcionando, ¿ya? Hacerle una actualización, ¿ya? Y si ocurre también un accidente por ahí o si ocurre por ahí algún cambio dentro de la organización, también se tiene que hacer un cambio en la matriz I per se, ¿no? ¿Ya? Y esta matriz justamente lo que va a ayudar es a que con los controles que se implementan en cada una de las actividades, pues justamente evitar justamente los daños a los trabajadores, ¿no? Que evitar los accidentes y las enfermedades, ¿no? ¿Ya? Y es un documento, como dijimos, que la ley nos lo exige sí o sí. ¿Cómo es el proceso de elaboración de esta matriz? Primeramente, se deben de designar a algunos responsables, porque no todos lo van a elaborar, si bien se dice en la ley que sí, todos tienen que elaborarlo, todos tienen que poner su granito de arena, ¿no? Digamos, ¿no? Todos tienen que colaborar ahí. Sin embargo, todo esto se hace a través de unos responsables, que digamos son aquellas personas que
que son los representantes de los trabajadores, los representantes de las áreas, ¿no? Entonces, cada área nos dice, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en un área de, de limpieza, ¿no? Soy un jefe de grupo, le digo, no, yo sé que en este hospital tenemos bastante riesgo al momento en que hacemos nuestro traslado de residuos, ¿no? Sobre todo en lo que es el tema de que el piso a veces no está bien, ¿no? Entonces tenemos una alta, o nuestras llantitas de nuestros carritos no están en buen estado, ¿no? Entonces ahí puede hacer que tengamos un accidente, ¿no? Y entonces todo eso de ahí se habla y se habla a través de en este caso, em, encargados, ¿no? Todo eso se le comunica al encargado, ¿no? Encargado, mire, tenemos problemas acá con la electricidad, encargado, mire, tenemos acá problemas con los punzocortantes, encargado, mire, acá tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con varias cosas, ¿no? De entre todo ello, canalizará este encargado con el jefe de seguridad y salud, de este caso puede ser el de salud, ¿ya? Un área de seguridad y salud, para que él canalice toda esta información y elabore el IPERCE. Entonces ellos son los responsables, ¿no? Es un grupo especializado que se va a encargar de hacer esta matriz IPERCE, ¿no? Ahora, si es que no se hace bien digamos, designación, puede ser que no se pueda hacer una buena identificación del IPERC. Entonces puede ser que se dé en el caso de que no se dé un buen IPERC, ¿no? ¿Y en qué momento va a pasar que que el IPERC está mal? Justamente cuando no funciona, o sea, cuando ocurren accidentes, ¿no? Porque la finalidad del IPERC también es prevenir los accidentes o enfermedades. Entonces se tiene que hacer una reevaluación para nuevamente afinar lo que es el tema del IPERC, ¿no? ¿Ya? Entonces, un buen IPERC lo que va a hacer es que no hayan accidentes, ¿no? O la implementación de un buen IPERC es que su consecuencia es que no tengamos accidentes o tengamos muy pocos, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos a los responsables, ya vamos a identificar a todas las actividades, instalaciones y materiales, o sea, por áreas, ¿no? Para la área tal, ¿no? Para el área de clínica, para el área de farmacia, para el área de áreas externas, para el área de infraestructura, para el área de eh, zonas administrativas. En todas estas áreas identificamos a las personas, identificamos también sus puestos de trabajo, ¿ya? Y en todas estas áreas identificamos los peligros, ¿no? Entonces, por eso es que sale un documento gigante, ¿no? ¿Por qué? Porque son muchas áreas a veces, dependiendo al tipo del lugar en que estemos. Si es un hospital, vamos a tener muchas áreas, ¿no? ¿Ya? Muchas áreas y cada área debe de saber justamente sus actividades, ¿no? Sus actividades las tiene que decir de manera general, ¿no? Y aún así, de manera general, también los peligros a los que se encuentra expuesto, ¿no? Por ejemplo, un área de administrativa tendrá como peligro probablemente el peligro eléctrico, ¿no? Tendrá probablemente también el peligro ergonómico, como es que estar sentados todo el día, con una sola actividad monótona, de repente rutinaria, de repente tener problemas de estrés, ¿ya? Tiempos cortos de repente, ¿no? Entonces todo eso de ahí tiene que colocarlo, ¿no? ¿No? Al momento o tiene que expresarlo a través de su representante, ¿no? Porque cada área tiene un representante, ¿no? Que nuevamente esto lo va a canalizar al ingeniero de seguridad que va a hacer justamente esta matriz, ¿no? El estudio, ¿no? De matriz, ¿no? Y una vez que ya en este caso el ingeniero o el encargado de la seguridad de ese lugar ya sabe de todas las actividades, sabe de todas las instalaciones, de todos los materiales y de todos los puestos de trabajo, una vez sabiendo todo esto, para cada actividad, para cada instalación, para cada material, para cada puesto de trabajo, va a identificar los peligros, ¿ya? Los peligros de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, es un trabajo gigante, ¿no? Porque como dijimos, para cada institución hay más peligros de los que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y entonces un buen ojo sí los va a identificar, ¿no? Entonces nos va a salir un peligro al menos por cada actividad. Uno o dos peligros, ¿no? Entonces, y de estos peligros, cada peligro nos va a arrojar también riesgos, ¿ya? Al menos un riesgo. Entonces, cada peligro al menos tiene un riesgo, pero puede incluso tener dos. Entonces,
vemos de que se hace cada vez más y más grande la matriz, ¿no? Entonces, vemos que un peligro, por ejemplo, un cable en el suelo, nos puede dar al menos dos riesgos, ¿no? Un riesgo puede ser la caída, ¿no? Porque te obstruyes con el cable, o otro puede ser el riesgo, puede ser electrocución también, ¿no? Porque puede ser que el cable al momento que te caigas se pele, ¿no? Y te electrocutes, ¿no? Entonces, un caso muy atípico, pero puede darse, ¿no? Entonces, vemos que los peligros generan riesgos también. Y estos riesgos se tienen que evaluar mediante la metodología que ya dijimos que es el tema de identificar la probabilidad e identificar la severidad del riesgo, ¿no? Si es muy probable de que pase, no es muy probable, si es muy severa la, la consecuencia o no. Entonces todo eso de ahí se evalúa, ¿no? Si tiene ambos en altos, tanto el riesgo, tanto, perdón, la severidad como la probabilidad, el riesgo va a ser alto, ¿ya? Entonces ahí se evalúa el riesgo y de acuerdo al riesgo, si es que el riesgo es alto, bajo, medio, moderado, entonces vamos a hacer una implementación de controles para reducir estos riesgos, ¿no? Generalmente nosotros en Praxis trabajamos con riesgos moderados, bajos y nulos, ¿no? Entonces, solamente en esas opciones se puede trabajar. En riesgos que sean más elevados, como riesgos altos o intolerables, no se puede trabajar. ¿Por qué? Porque nos puede generar justamente un accidente grave, ¿no? Entonces, la seguridad es lo primero, como dicen, ¿no? Ante todo. Y como vemos acá en el documento llamado Normas de Bioseguridad del Seguro Social de Salud, también nos hablan acerca de la matriz, ¿no? De la matriz de per se, nos define también qué cosa es el proceso de identificación de peligros, ¿no? Nos habla de los peligros, por ejemplo, ellos hablan bastante de los peligros biológicos, un ejemplo de ellos hablan, por ejemplo, de una enfermera que reencapsula una aguja posterior a ser utilizada en el paciente, cuando un médico residente examina a un paciente con sintomatología respiratoria es un respirador N95, la presencia de material pulso cortante fuera de un contenedor rígido, el no uso de lentes de seguridad en atenciones de parto, o el procesamiento de muestras de esputo en ambientes sin recambios de aire, ¿no? Entonces, digamos, estos son algunos de los peligros que ellos lo ven como peligros biológicos más importantes, ¿no? A lo largo de toda su instalación, ¿no? De toda su infraestructura, ¿no? Y como riesgo, ¿ya? A través de estos peligros, dice que el riesgo puede ser, por ejemplo, un accidente de trabajo punzocortante que es originado por la enfermera que reencapsula la aguja, ¿no? O la presencia del material punzocortante fuera del contenedor rígido, ¿no? El riesgo es de accidente de trabajo punzocortante, ¿no? Con material punzocortante. Esa es la, como dijimos, la consecuencia, ¿no? El peligro es la causa, el riesgo es la consecuencia, ¿no? O si el médico residente, como dijimos, examina al paciente con sintomatología respiratoria sin su respirador N95 o sin su KN, ¿no? Entonces, ¿a qué se expone, no? ¿O qué riesgo es el que está, digamos, viendo aquí, no? Podemos el riesgo de exposición a gérmenes que se transmiten por el aire, o exposición a Mycobacterium tuberculosis, le puede dar tuberculosis, y el no uso de lentes en la atención de parto que le puede dar una salpicadura o contacto con sangre o fluidos corporales, que sabemos que esto nos puede dar una enfermedad eh, infecciosa, ¿no? Una enfermedad infecciosa a través de los ojos, ¿no? Entonces vemos que también acá en salud, a través de sus normas de bioseguridad, también identifican a la matriz per se como una matriz necesaria, ¿no? Y también tienen acá sus grados de, en este caso, de evaluación de riesgos, como dijimos, ¿no? Que en este caso también lo hacen a través de los temas de el nivel de probabilidad, ¿no? Y en este caso también la severidad, ¿no? ¿Ya? Y nos da un nivel de riesgo, ¿no? Que puede ser para ellos o un riesgo que es muy alto, que es intolerable, o un riesgo que le consideran importante o moderado o tolerable, ¿no? Entonces ellos le llaman tolerable o riesgo cero, ¿no? ¿Ya? O intolerable o riesgo muy alto, ¿no? Que es intolerable, ¿no? Entonces cuando el riesgo es intolerable, entonces no pueden trabajar, ¿no? Y tienen que eliminar el riesgo o reducirlo, ¿no?
Cuando el riesgo es tolerable, quiere decir que se puede trabajar, aunque se puede mejorar también, ¿no? Este riesgo, ¿no? Con más controles, con más implementaciones, con más medidas, ¿no? ¿Ya? Con más programas de atención, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice salud, ¿no? Chicos, aquí vemos, por ejemplo, la matriz de IPER-C que está en el Centro Nacional de Salud Renal, en que habla acerca de lo que es el tema de la limpieza. Podemos verla acá, no sé si lo pueden ver ahí. Nos habla básicamente de este tipo de riesgos, ¿no? Vemos el riesgo biológico, peligro eléctrico, ergonómico, locativo, psicosocial y químicos, ¿no? Y entre otros más, ¿no? Para cada uno de ellos, le encuentra un riesgo y luego le encuentra medidas de control también, ¿no? Y hace su evaluación y en este caso finalmente obtiene un riesgo que al inicio era importante y termina siendo luego un riesgo aceptable o tolerable, ¿no? Entonces la cuestión es primero, si tenemos, por ejemplo, un riesgo moderado, bajarlo a un riesgo aceptable, o un riesgo importante o intolerable, a bajarlo a un riesgo aceptable o tolerable, ¿no? Esto es lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces, por eso justamente están las medidas de control. Las medidas de control lo que hacen es reducir el riesgo, ¿no? Reducen el riesgo, no el peligro, el riesgo nada más. Ahora, chicos, para que puedan saber más o menos cómo es el proceso de evaluación, de las ponderaciones que se hacen con estos números, que es un poco complicadito también de entender, les voy a poner un videito para que puedan ustedes tener una idea de cómo es que se hace justamente esta evaluación de números ponderados para obtener si es que un riesgo es alto, bajo, medio, tolerable. ¿Ya? Ya, voy a dejar de presentar. Voy a presentar este de acá. Chicos, me dicen si se escucha ya. A ver, 1, 2, 3. Todas las actividades que realizamos están asociadas a peligros, los cuales debemos aprender a identificar para controlar su nivel de riesgo y por ende el daño ¿No se escucha? que podrían ocasionarnos. Sí, se escucha. Ya, de nuevo. Entonces lo pongo de nuevo. Y ahora sí. Todas las actividades que realizamos están asociadas a peligros, los cuales debemos aprender a identificar para controlar su nivel de riesgo y por ende el daño que podrían ocasionarnos. Entonces conozcamos qué es un peligro. Peligro es la propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Y qué es el riesgo? Riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y ambiente. Veamos algunos ejemplos. El peligro es el trabajo en altura. El riesgo es una caída a desnivel. Peligro, equipo energizado. Riesgo, contacto con energía eléctrica. Peligro, manipulación de insumos químicos. Riesgo, daños al ecosistema. Todo peligro está asociado al menos a un riesgo. Por lo tanto, debemos identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a nuestras actividades. ¿Qué podría suceder si en mi puesto de trabajo no identifico los peligros y no controlo sus riesgos? Podría sufrir un accidente. Este accidente, de acuerdo a su nivel de riesgo, podría ser leve, incapacitante o mortal. Entonces, es importante, una vez identificados todos los peligros, conocer y evaluar el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Para hallar el nivel de riesgo, se multiplica la probabilidad de que ocurra por la severidad del evento. El índice de probabilidad se determina evaluando los siguientes factores: frecuencia, personas expuestas, controles existentes y capacitación. Veamos con mayor detalle cada factor. ¿Con qué frecuencia realizo esta actividad? A mayor frecuencia, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Cuántas personas están expuestas al peligro?
A mayor cantidad de personas, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Con qué controles cuento para afrontar el peligro? A menor efectividad de los controles, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Estoy capacitado para realizar la actividad? Cuanto menor sea la capacitación, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. Ahora, el índice de severidad se determina según las consecuencias que nos afectarían si sufrimos un daño. En caso de sufrir un daño sin lesión, el índice de severidad será bajo. Si sufrimos una lesión con incapacidad temporal, el índice de severidad será medio. Y si sufrimos una lesión con incapacidad permanente o incluso la muerte, el índice de severidad será alto. Luego de obtenidos los índices de probabilidad y severidad, los multiplicamos para obtener el nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. Como dijimos anteriormente, identificamos peligros y evaluamos los riesgos asociados a nuestras actividades para controlarlos y prevenir accidentes de trabajo. Una vez evaluado, para reducir el nivel de riesgo, podemos aplicar las siguientes medidas de control. Eliminar el peligro. Sustituir el peligro. Implementar controles de ingeniería. Usar controles administrativos. Usar equipos de protección personal. Veamos cómo se aplican estas medidas de control en el mantenimiento de una torre de alta tensión. Cuando realizamos el AKTC-SOATC, eliminamos el peligro. Cuando usamos el limpiador biodegradable, sustituimos el peligro. Cuando usamos peldaños en las torres para realizar el ascenso hacia las estructuras, aplicamos un control de ingeniería. Cuando conocemos los procedimientos y solicitamos los permisos de trabajo, aplicamos controles administrativos. Finalmente, utilizamos el equipo de protección, arnés, casco, lentes, para actividades de altura. Identificando el peligro, determinando el nivel de riesgo y aplicando las medidas necesarias para reducirlo, estamos listos para realizar un trabajo seguro y excelente. Si pones en práctica lo visto, previenes una pérdida para ti, para tu familia y para el ambiente. Que nada le borre la sonrisa a tu familia. Trabaja seguro. Bueno, chicos, a ver, vamos a continuar con la capacitación. Ahí se entendió un poco, ¿no? Acerca del uso de los índices, ¿no? Que mientras más índice tengas, más probable es de que ocurra algo, ¿no? Y también mientras más severo sea algo, también al multiplicarse con la probabilidad y la severidad te va a dar un riesgo más alto, ¿no? Entonces así es como se determina el nivel de riesgo, ¿no? Y mientras más riesgo tengas, tienes que tratar de hacer que este riesgo se reduzca aplicando justamente los controles que pueden ser todos los controles que hemos visto, ¿no? Controles administrativos, controles de ingeniería, controles como el EPP, la sustitución, la eliminación, ¿no? Entonces hay una jerarquía también. Y así es como nosotros tratamos de gerenciar el riesgo, ¿no? Tratamos de eliminarlo de alguna forma, ¿no? Mediante los planes, mediante justamente esta matriz per se, que es el resumen, como dijimos, de toda la actividad de seguridad que se hace, porque ahí se encuentra todo resumido, todas las actividades, los peligros, todos los riesgos y las medidas de control que se hacen. Por eso es que a veces si es que tienen tiempo por ahí, sería bueno darse una ojeadita ahí a las matrices per se, tanto las que tenemos nosotros como las que tiene la misma de salud, ¿no? Y también darse una ojeadita también a otro documento también que es obligatorio, que es este de aquí, el mapa de riesgos, que básicamente es un plano, ¿no? Como vemos aquí, donde se dan pues las condiciones de trabajo, se pueden ver acá señalizaciones, se pueden ver acá advertencias, ¿no? Entonces, este es también un resumen, justamente es un resumen del resumen del IPRC, ¿no? Entonces, el IPRC se basa en las actividades, en los peligros que se determinan, y el mapa de riesgo se basa en el IPRC
junto con un plano para ubicar justamente las zonas más riesgosas, ¿no? Entonces justamente es un mapa de riesgos, o sea, el mapa donde nosotros vamos a ver dónde es que hay más riesgos, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, este es un centro vacunatorio, ya que en este caso es el centro vacunatorio que en su tiempo fue en el Parque Zonal Sinchirroca, donde se hizo un mapa de riesgos, ¿no? Donde colocábamos acá en cada zona, por ejemplo, en zonas de vacunaciones, que había, por ejemplo, peligro de punzocortante, peligro biológico, ¿no? Por ahí, para nuestros trabajadores de limpieza había también los peligros ergonómicos, ¿no? Que son los movimientos repetitivos, las posturas incómodas, ¿no? ¿Ya? Y en el almacén, por ejemplo, teníamos sustancias que son químicas, que son algunas inflamables, ¿no? Entonces poníamos sustancias químicas, sustancias inflamables, ¿no? Riesgo eléctrico, si teníamos algún equipo eléctrico ahí, ¿no? Entonces, todo eso de acá se colocan los riesgos en los que más tengamos dentro de la instalación, ¿no? Cerca de los tableros eléctricos también colocamos lo que es el riesgo eléctrico, ¿no? Y en las partes externas el riesgo de ser atropellado por ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces este es un resumen también que he visto al menos en Renal, que he estado por ahí, lo he visto ahí un mapa de riesgos que ellos tienen también. Y bueno, sería importante que lo tomen en consideración, ¿no? Porque ahí es donde nosotros podemos aprender un poco más de a qué peligros estamos sometidos, ¿no? Y tener más conciencia al momento en que hagamos nuestros trabajos, chicos, ¿ya? Entonces sería bueno que ustedes también chequeen, identifiquen primero dónde está su matriz y per se, que todos los centros lo tienen, todas las postas, todos tienen que tener su matriz y per se, y también sus mapas de riesgo y sus mapas de evacuación, sus mapas de, en este caso, señalizaciones, donde indican cómo hacer las evacuaciones en caso de que ocurra un sismo, ¿no? También, ¿no? Ya. Entonces es importante que tengamos en consideración, chicos. Bueno, ya para ver, vamos a ver finalizar, vamos a ver el tema de la evaluación, ese reto de evaluación. Voy a entrar acá al link que se encuentra aquí para una vez responderlo. Joven Eduardo, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, dígame, dígame. Mira, mi pregunta es, si por A o B, porque puede pasarnos, que un guante amarillo se rompe y sea un día domingo, ¿qué guante podemos utilizar en reemplazo de eso? ¿Para qué actividad? Para limpieza, desinfección terminal, vamos a decir. Ya, guante amarillo lo usan para desinfección terminal, me dicen. Exactamente, para desinfecciones. Claro, tendrían que, bueno, primero si es que otra persona lo puede hacer y que tenga su guante, lo pueden hacer, sería lo mejor. Ya. Claro, O sea, no hay opción de usar otro color de guantes. Tendría que ser amarillo. Se puede conversar, ¿no? Pero se puede desinfectar, pero lo ideal es que no, porque ya se tiene un color, ¿no? Y se tiene que hacer, se tiene que respetar eso para evitar justamente el tema de la contaminación cruzada también, que es un peligro, ¿no? Sí. Eso de ahí, ¿no? Entonces, preferiblemente tratar de hacerlo así, ¿no? Tratar de gestionar ese tema, ¿ya? Para evitar justamente que haya una contaminación cruzada, chicos, ¿ya? Pero si también tiene los guantes descartables, también puede usarlo, doble, por Si emergencia, lo en dado caso, tiene, claro, ¿no? Si es que no hay de otra y no hay más personas que te puedan ayudar, ¿no? Puede ser ese el caso, ¿no? Doble guante de descartable, ¿no? Que esa ya sería ya la opción B, ¿no? Pero primero, si es que hay alguien más ahí que te pueda apoyar, sería lo mejor, ¿no? Y en caso que sea domingo, ¿no? Que es un caso especial, ¿no? No es algo que se dé siempre, ¿no? Ya, si no, ahí te puede ayudar. Si es que es un día de semana, esperar a que la supervisora te pueda, pues, no, proporcionar, ¿no? El guante que te hace falta, ¿no? Para evitar justamente ese tema de tener que usar un guante de otro color para la contaminación cruzada, ¿no? Ya. Bueno, chicos, vamos a avanzar más bien porque ya son 2:30. Vamos a hacer la evaluación. Ya, como vemos, es sencillo nuevamente. Acá les voy a pasar el link. Les voy a pasar el link en el grupo de acá. Pasado el link para que puedan realizar su evaluación.
¿Ya? Y nada, continuamos, ¿no? Acá es sencillo, ¿no? Entramos al link, en el link nos va a salir así, ¿ya? Le vamos a sacar acá a registrar el correo, que vamos a registrar en cualquier correo, no necesariamente tiene que ser su correo, puede ser el correo del supervisor, puede ser cualquier correo, ¿no? Que puedan ingresar acá, porque esto solamente nos va a servir para que el Google no deje ingresar nada más, solo para que nos deje ingresar, ¿no? Entonces, para que nos deje ingresar nos va a pedir un correo y entonces colocamos el correo y lo registramos, ¿no? Ya, le damos en siguiente. Ya, acá le damos, nos va a salir estas opciones para colocar nuestros nombres y apellidos. Entonces colocamos, ya. Todo en mayúscula, por favor, porque así es como va a salir en su certificado. Ya, yo voy a tratar en lo posible de que si es que por ahí veo un nombre raro, lo voy a tratar de editar, pero si es que es personal nuevo o es personal o veo que me parece que está bien, se me va a pasar, ¿ya? Entonces lo ideal es que lo hagan bien aquí nomás, ¿ya? Acá ponen su DNI, ¿ya? Acá ponen el cargo y a la red a la que pertenecen, Tarapoto, Moyobamba o Renal, ¿ya? Por ejemplo, que yo soy de Tarapoto, ¿ya? Si soy de Tarapoto, me van a salir más opciones, como lo que es el tema de que me va a decir en qué sede estoy, ¿no? Entonces digamos que estoy en el Hospital Los y le doy en siguiente. ¿Ya? Igual en Moyobamba nos va a salir opciones. En Renal, como es sede única, solamente no nos va a salir nada. Si de frente nos va a mandar a la evaluación. ¿Ya? Entonces, y de aquí vamos a responder las preguntas. Primero, ¿qué cosa es un IPRC? En este caso la respuesta sería esta de aquí: identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control operacional. En la pregunta 2 nos dice, ¿cuál es la ley de seguridad y salud en el trabajo en el Perú? Es la ley 29783 y sus modificatorias. En la pregunta 3 nos dice, mencione un principio de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Puede ser o bien el principio de consulta y participación o bien el principio de realidad. Pero vamos a poner este de acá, consulta y participación, porque es el que más nos atañe a nosotros como trabajadores, ¿ya? Después, en la pregunta 4 dice, mencione ejemplos de peligros. Peligros puede ser un piso resbaloso, los virus, objetos punzocortantes, postura incorrecta. Entonces todo esto le vamos a llamar peligros. ¿Y qué cosa es un peligro? Nos dice cuál es la definición de peligro. Es la fuente, situación o acto que tiene el potencial de causar un daño. Entonces esta es la definición que nos dice la norma de lo que es un peligro. ¿Qué cosa es un riesgo? Nos dice que es, en este caso, la probabilidad de que el peligro se materialice, de acuerdo a la norma también. Eso es lo que nos dice, una probabilidad. 7 nos dice que mencione ejemplos de medidas de control operacional. Entonces, en ese caso tenemos, por ejemplo, los EPPs, las señalizaciones, las barandas, los conos, ATS, hojas MSDS, son consideradas medidas de control operacional. ¿Cuál es la jerarquía de las medidas de control operacional? La jerarquía pues es justamente esta de aquí, la eliminación, luego la sustitución, el control de ingeniería, el control documentario o administrativo y los EPPs. En la pregunta 9 nos dice que es un acto inseguro. Ya sabemos que es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador y que puede causar un accidente, ¿no? Y finalmente la pregunta 10 que nos dice qué es una condición insegura. Nos dice que es toda, en este caso son las instalaciones incorrectas, áreas de trabajo inapropiadas, equipos y o herramientas defectuosas, sustancias peligrosas sin identificar. Ya, entonces eso sería, con eso ya habrían respondido todas las preguntas y le dan en siguiente. Acá le dice que han realizado su evaluación, le dan en siguiente y acá un pequeño agradecimiento por su atención, chicos. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Muchas gracias. Le dan en enviar y ya está. Gracias, chicos, por su participación el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, una consulta, también sería bueno que me la hagan saber ahora en estos minutos que todavía nos quedan. ¿O todo quedó bien? ¿Todo quedó bien, Diana? ¿Todo tranquilo? Sí, joven Eduardo, todo bien. ¿Todo bien, Robert? Lisette. Joven Eduardo, quiero
recalcar a mis compañeros de cada sede que le estoy enviando ahí a cada jefe que esté encargado. Sí. Para que pongan su asistencia en la hoja y me lo puedan mandar escaneado. Por favor, compañeros. De Juanjuy, de Zapozoa, de Lamas, de Bellavista. Claro, por favor, apoyen en este caso a la supervisora para que pueda, en este caso, tener el tema de esas hojas, ¿no? Esas hojas firmadas, porque es importante también, como dijimos, es parte de la capacitación, parte del control de administrativo que tenemos que tener, ¿no? Sí. Ya, entonces, por favor, les les ayuden con la firma, sobre todo en el Hospital 2, que me dicen que a veces se demora, ¿no? ¿No? Ya, para que le puedan firmar a Diana, porfa, su hoja de asistencia, que eso es importante, ¿no? Aparte de la capacitación y de la evaluación que se hace, también es importante hacer el firmado de esa hoja de asistencia, porque es como que con lo que nosotros le presentamos a la entidad, ¿no? A las entidades, ¿no? Que es Salud, Sunafil, en caso de que nos auditen por un tema de capacitaciones, ¿no? Que la ley nos indica que tenemos que hacerlas, sí o sí, ¿no? Ya, chicos. Ingeniero, espero también el acta de capacitación para hacerle firmar, ya que... Sí, ahorita te voy a hacer llegar a todos para que puedan ya hacerlo, firmar, ¿ya? Y nada, chicos, ya con eso sería conmigo todo. Muy agradecidos más bien por su asistencia, chicos. Y dígame, Henry. Dígame, Henry. Feliz día por el día de mañana. Día del trabajador. Sí, chicos. Ya, claro. Feliz día, chicos, más bien por el día del trabajador. De repente ya ahí vamos a estar. De todas maneras voy a poner mi mensaje. De todas maneras, ingeniero. Ya, para mañana, ya para su día, chicos. Cuídense mucho. Muchas gracias, chicos. Pásenla muy bonito, chicos. Saludos, Lice. Feliz día. Saludos a todos. Saludos. Lice ya se fue. Ya se fue Lice, ya, chicos. Listo, chicos. Gracias.